Como vos dicía, darreu vamos sentir a Miren Dobarán Urrutia, viceconsellera de Política Lingüística del Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca. Miren ya es licenciada en Filología Vasca, con máster en Traducción, también en Enseñanza Secundaria y con una formación específica, el título propio en Igualdad. Profesionalmente foi técnica de normalización lingüística, profesora de euskera na Academia Espadultos e na Lauro e Castola, y foi también en el ámbito político alcaldesa de Verango, Concello de Vizcaya, directora de promoción de euskera del Gobierno vasco, directora general de promoción de euskera de la Diputación Foral de Vizcaya y anguaño como os decía, también viceconsellera de política lingüística del Gobierno vasco. Miren, eskerrik asko, gaurrona, etoretxeagatik, oso eskertua gaude. Muchas gracias y vamos a sentir la interesante intervención. Ha desaparecido mi PowerPoint del ordenador, o sea que vamos a esperar. Bueno, no. Sí, pantalla completa. Ahí está. Ahí lo tienes, mira. Listo. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a estos seminarios. La verdad es que es un placer, ¿no?, estar en Asturias, ver cómo seguís trabajando por la oficialidad. Os felicito por eso y no os rindáis porque bueno, conseguir la oficialidad del asturiano va a ser clave, ¿no?, para hacer todo lo demás. Y yo hoy, con mi presentación, lo que quiero es motivaros para que veáis exactamente de dónde venimos nosotros, que no ha sido fácil, pero bueno, a partir de conseguir la oficialidad que Nicolás, ¿no?, comentaba que nos daba el Estatuto de Guernica de 1979, pues es más fácil conseguir la adhesión de la ciudadanía, es más fácil organizar un proyecto propio, como lo haréis vosotros, adaptado, ¿no?, a la sociedad que necesita, y todo es más fácil, ¿verdad? O sea, que os animo a conseguir y que veáis que viniendo como nosotros venimos de una situación precaria, bueno, pues hemos conseguido ir avanzando, ¿verdad? Y además, bueno, vengo con los datos de la última de la situación sociolingüística del euskera, porque acabamos de hacer la encuesta sociolingüística que realizamos cada 5 años desde el año 91, y ahí vais a ver clarísimamente, ¿no?, cuál es la evolución y cómo se consigue esa adhesión y cómo se consigue también que todo el tema de revitalización lingüística no sea una cosa que la sociedad delega sobre las instituciones públicas, sino que se consigue que la sociedad sea también activa, ¿no?, en ese proceso de revitalización lingüística, y eso es importantísimo para nosotros. Bueno, comienzo con el territorio del euskera que comentaba Nicolás, ¿no? Este es el territorio del euskera, este es el pueblo vasco, que se hace referencia en el Estatuto de 1979. Un pueblo vasco, un territorio del euskera, que está conformado por 2 comunidades autónomas en el Estado español, la Comunidad Autónoma de Euskadi y la Comunidad Foral de Navarra, y el País Vasco, el Vasco Norte, que está situado en el Estado francés. 3 diferentes regímenes jurídico-administrativos, donde el euskera es lengua oficial junto al castellano en la Comunidad Autónoma Vasca. Nicolás ya ha comentado, ¿no?, la situación de Navarra. El euskera es oficial solo en unas partes del territorio por la ley esta de zonificación que tienen ellos, y en el País Vasco Norte pues el euskera carece, ¿no?, no es oficial, y ahí se ve también, ¿no?, la evolución del euskera en los diferentes aspectos. Bueno, yo me voy a referir a la Comunidad Autónoma Vasca, ¿no? Este es el territorio del Gobierno vasco, un Gobierno vasco que en este momento está compuesto por un Gobierno de coalición del Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi. Bueno, esta es nuestra situación. Somos 3 millones en todo el territorio del euskera, pero 2.100.000 en la Comunidad Autónoma Vasca. Y esta es la evolución, ¿no?, en cuanto a conocimiento del euskera desde el año 91 al 2021. Es decir, que los 2.100.000 habitantes, bueno, somos una sociedad envejecida.
Más del 23% de la población tiene más de 65 años. El peso de los jóvenes es muy pequeño. Los menores de 20 años son apenas el 17% y por eso la evolución también que veis de conocimiento pues es más lenta. La tasa de natalidad, la natalidad es deprimente, la que tenemos, y bueno, pues para el futuro como país la verdad es que bueno, pues es preocupante, ¿verdad? Pero esa es la situación que tenemos y esta es el milagro, ¿no? En el año 91, 419.000 hablantes de euskera y en 2021, pues ver, 12 puntos hemos subido y ya somos el 36,2% de la población, ¿no? Esa es la evolución, 12 puntos arriba. Y, bueno, este es el gran cambio, ¿verdad? En el año 91, los mayores de 65 años eran la mayoría de vascohablantes y en el año 2021, que se realiza esta encuesta, el euskera es de los jóvenes, ¿no? La mayoría de vascohablantes son jóvenes de 16 a 24 años. El 74,5% de nuestros jóvenes de 16 a 24 años son vascohablantes. Esta encuesta se hace con mayores de 15 años y los menores de 16 años son todos vascohablantes. Bueno, le hemos dado la vuelta, ¿verdad? Antes era el idioma de los mayores y ahora mismo es de los jóvenes. En el tramo 25-34, ya veis, más de la mitad de esos jóvenes también son vascohablantes y 35-49, 37,4. Bueno, este es el gran cambio, ¿no? Que se ha dado y este es otro cambio, ¿no? En el año 91, los vascohablantes de origen, que tenían como la lengua familiar o lengua materna, el euskera era en el 79% y mirad el cambio, ¿no? Que tenemos en el año 21 cuando son el 47,8% vascohablantes de origen, ¿no? Que, bueno, han adquirido la lengua, el euskera en la familia, pero sin embargo ya son un 36,9% los nuevos vascohablantes. Son los nuevos hablantes que hemos conseguido gracias al sistema educativo, ¿verdad? El gran cambio. Antes eran gente que había adquirido en la familia el euskera, en este momento son nuevos hablantes que tienen como segunda lengua el euskera, lo han adquirido en la escuela, el gran cambio también, ¿no? Y estos son unos datos importantísimos, ¿no? Porque la encuesta mide el conocimiento, el uso del euskera, la transmisión familiar del euskera y también bueno, las opiniones, ¿no? de la sociedad sobre la revitalización del uso del euskera, ¿no? La actitud que tiene la sociedad hacia eso. Fijaos en el tema de transmisión que tenemos, ¿no? En este momento, en 2021, cuando el padre y la madre, o por lo menos la pareja, como esté compuesta, son vascohablantes, la transmisión del euskera está absolutamente garantizada. Se transmite sí o sí el euskera. En las parejas mixtas, donde uno de ellos es vascohablante y el otro no, en un tanto por ciento alto también se está transmitiendo la lengua, sobre todo cuando la madre es vascohablante. Es decir, perspectiva de género, el género siempre tiene que ver y esto es algo que se repite en todo nuestro proceso, en todos los temas de uso, en todo lo que ponemos en marcha, siempre las mujeres son más activas en el tema de la lengua. Cuando la madre es la vascohablante, está absolutamente asegurada la transmisión de la lengua en casa. Pero también en los temas de transmisión nos damos cuenta que las parejas que han adquirido la lengua en la escuela, gracias al sistema educativo, también están transmitiendo el euskera. Fijaros qué cambio más grande, ¿no? Para las siguientes generaciones. Es decir, generaciones, ¿no? Que no tenían la lengua en la familia, que han adquirido en nuestro sistema educativo, deciden que su lengua familiar va a ser el euskera, su segunda lengua. Ese es el gran cambio, ¿no? Imaginaos esos niños cómo vienen ya con otro chip desde casa, ¿no? Porque es su lengua familiar. Es decir, la de sus padres es la segunda lengua, la han adquirido en clase, en la escuela, pero sus hijos e hijas van a tener, bueno, ese estímulo, ¿no? Esa adhesión a la lengua, porque es su lengua familiar ya. Ese es el gran cambio, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos muy contentos porque se ve que se puede conseguir, ¿no? Se puede conseguir que niños y niñas que adquieren la lengua en clase deciden que va a ser su lengua familiar, su primera lengua. Y en cuanto al uso, ¿no?
Lo que hemos aprendido en nuestro proceso es que el conocimiento y el uso no son automáticos, no funcionan igual. Eso es algo que vosotros no vais a caer en ese. Nosotros nos creíamos que íbamos a conseguir todo con el conocimiento, pero bueno, no funcionan de la misma manera. Ahí veis nuestros datos, ¿no? A pesar de que ya casi un 40% de la población es bilingüe, bueno, pues la gente que vive casi siempre en castellano es el 60,9%. Y, la gente que vive más en euskera que en castellano, que usa más el euskera que el castellano, ya es el 13,8%. El 8,2% utiliza tanto el euskera como el castellano, menos euskera que castellano el 11% y muy poco euskera el 5,7%. Es decir, no funciona de la misma manera, ¿verdad? Pero a pesar de eso, en 1991 la población que usaba el euskera tanto o más que el castellano era 271.121 y en 2021 son 412.821 ciudadanos y ciudadanas los que nos dicen que usan el euskera tanto o más que el castellano. Y esto sí son datos importantes porque la mayoría de nuestros, la mitad o más de nuestros hablantes bilingües viven en ciudades y municipios donde la mayoría son castellano hablantes. Es decir, nosotros tenemos 4 zonas sociolingüísticas y la mayoría, más de la mitad de los hablantes, pues claro, no tienen esa red, ¿no?, para poder utilizar tanto el euskera. Así que, aún así, son datos positivos. Esta es la evolución de la población, ¿no?, que usa el euskera tanto más que el castellano, y volvemos a lo mismo. Los jóvenes, en este momento, en 2021, son los que más están utilizando el euskera. 33,5% de los jóvenes de 16 a 24 años dicen que utilizan el euskera tanto como el castellano. Le hemos dado la vuelta otra vez. En el 91 eran los mayores de 65 años y en el 2021 son los jóvenes los que, cuando tienen posibilidades de utilizar el euskera, lo utilizan. Pero hay que tener en cuenta que la mayoría de nuestros jóvenes viven en zonas donde no tienen tantas oportunidades. Tienen el euskera en la escuela, en su sistema educativo, pero no tienen posibilidades de utilizar tanto el euskera en su barrio, en su zona, porque viven en ciudades y municipios con densidad importante de castellanohablantes. Bueno, la distribución, ¿no?, de vascohablantes según la zona sociolingüística es la que os decía, ¿no? ¿Qué pasa? Que la mayoría de vascohablantes, el 32,3%, vive en la primera zona sociolingüística, ¿no?, donde vive 1 millón de habitantes, pero son menos del 20% de hablantes de euskera, con lo cual, claro, no tienen tantas posibilidades, ¿no? En la segunda zona sociolingüística, que es de un 20 a un 50%, vive el 23,1%. En la tercera zona, que ya, ¿no?, hay más vascohablantes, más densidad, de un 50 a un 80 a un 32%, y en la zona más vascohablantes, pues viven, hay un 12,5%, ¿no? Eso también, pues, es un hándicap. Cuando no hay tantas posibilidades, no tienes una red para poder utilizar tanto el euskera, pues no tienes posibilidades. Y la evolución de la actitud, ¿no? Esa es la última que preguntamos en esa encuesta sociolingüística, y fijaros el gran cambio, ¿no? En 1991, era el 55% de la población los que decían que estaban a favor de la promoción activa del uso del euskera. En este momento, en el 2021, un 67% de la población es favorable a la promoción del uso del euskera, ni favorable ni desfavorable un 26,3% y desfavorable únicamente el 6,8%. Fijaros el cambio, ¿no? Es decir, esto nos demuestra que cuando se hace una política progresiva que tiene en cuenta, ¿no?, la diversidad, ¿no?, de la ciudadanía, vas consiguiendo cada vez más adhesión, ¿no? En eso hemos acertado, por lo menos, porque, pues, por ejemplo, en la Comunidad Foral de Navarra, pues la actitud no es tan favorable, ¿no? Y en este caso se consigue ese dato favorable. Para conseguir esos datos de actitud hacemos 4 preguntas. Y fijaos, cuando hacemos la pregunta de, ¿qué opina usted sobre los niños? ¿Deben saber, todos los niños y niñas deben saber euskera? 89,3% de la población dice que sí.
Casi el 90% de la población dice que todos nuestros niños y niñas deben aprender euskera. Cuando preguntamos, ¿no? el funcionariado debe saber euskera, el 74,7% nos dice que la Administración tiene que saber euskera porque tenemos derecho a ir a la Administración en cualquiera de nuestras lenguas oficiales. Bueno, eso es, las 4 preguntas que se hacen cuando se les dice ¿es mejor o más favorable aprender inglés que euskera? Y te dicen no, un 54,4% dice no, debemos aprender euskera e inglés también, como no, necesitamos saber inglés, pero no anteponiendo al euskera, sino que preferimos un sistema educativo, ¿no?, que tenga como eje el euskera y la cultura vasca, pero que sea multilingüe. Es decir, nuestra sociedad confía en que, después de todos estos años, ¿no?, que ya hemos construido un sistema bilingüe, somos capaces de ofrecerles ese sistema multilingüe, pero que tiene como eje la lengua minoritaria, la lengua propia. Es decir, en este momento nuestra sociedad no ve ningún peligro para las 2 lenguas hegemónicas. No hay riesgo para el castellano ni para el inglés con un sistema que tiene como eje el euskera y la cultura vasca. Ese es el gran triunfo nuestro, ¿no? Ese es el gran triunfo, porque ahora veréis datos del sistema educativo. El gran acierto que tuvimos teniendo en cuenta nuestra sociedad, ¿no?, la diversidad que tenemos en Euskadi. Bueno, en el 83 aprobamos el decreto, que luego os explicaré, educativo, y decidimos que si queríamos un sistema educativo con el eje como euskera y cultura vasca, pero que fuera multilingüe, que lo teníamos clarísimo, nosotros somos europeístas y sabemos claramente que nuestros niños y niñas debían saber inglés, castellano y también euskera, pero viendo que nuestros índices, que el conocimiento del euskera era tan básico en nuestra sociedad, ofrecimos 3 modelos diferentes. Y dijimos, vamos a convencer a la sociedad de que esto es posible. ¿Por qué? Porque nosotros ya veníamos de las cooperativas, es decir, no empezábamos de cero. Yo misma he estudiado en una ikastola que comenzaron ya en el franquismo y teníamos experiencia ya bilingüe. Y ofrecemos a la sociedad 3 modelos educativos, 3 líneas diferentes, y les decimos, elija usted el modelo que quiera. Para nosotros, el más eficaz es un sistema de inmersión donde todas las asignaturas se estudian en euskera, salvo lengua castellana y lengua inglesa. Confíen en nosotros, que nosotros no va a haber un riesgo para el castellano ni un riesgo para el inglés. Ese es el de inmersión y el que animamos. Pero, si usted no está de acuerdo, también tiene un modelo bilingüe donde la mitad de las asignaturas son en euskera, la otra mitad en castellano y, por supuesto, lengua inglesa. Y si usted no está de acuerdo en absoluto y no quiere ni por nada ver nuestra lengua propia en su sistema educativo, modelo A, que son todas las asignaturas en castellano salvo lengua inglesa y una asignatura de euskera, pero bueno, las horas que se den en la semana. Bueno, empezamos a pilotar y, claro, la sociedad empieza a ver que poco a poco las familias empiezan, ¿no?, porque ya teníamos una experiencia previa con las cooperativas, empiezan a elegir el modelo D. ¿Cuál es en este momento, después de ofrecer a la sociedad estas 3 líneas, en 2021, la situación actual? Bueno, situación del alumnado de primaria, 201.156 estudiantes, modelo D 80%. Modelo D, modelo de inmersión. Nuestro sistema educativo, la mitad de nuestro alumnado va a la escuela pública, la otra mitad va a la concertada, pero en las 2, tanto la concertada como la pública, están los 3 modelos, y en este momento es lo que hemos conseguido. Esto es por voluntad de padres y madres que ven que efectivamente un sistema de inmersión garantiza que nuestros estudiantes estudien en cualquier universidad europea, en cualquier universidad española, y no hay riesgo para las 2 lenguas hegemónicas y salen preparados también en euskera. En la línea B, ¿no?, modelo bilingüe, mitad y mitad, 17%, en modelo A, residual, sin ninguna imposición. Es decir, sin imponer
un modelo de inmersión, la sociedad vasca da la espalda al sistema a la línea A, que solo imparte clases en castellano. Una sociedad que ve que por qué va a negar la lengua propia, ¿no?, y la segunda lengua cooficial o lengua cooficial a sus hijos e hijas, si no hay riesgo para los demás. Secundaria, estos son los datos de secundaria, 87.336 alumnos y alumnas, modelo D, inmersión 73%, modelo B bilingüe 21%, modelo A residual 6%. Universidad, más de la mitad del alumnado de la pública en modelo D, es decir, también es una lengua que está integrada en nuestra universidad y en las universidades privadas también, más de la mitad del alumnado eligiendo un sistema ya trilingüe con la mayoría de asignaturas en euskera, también en inglés y en castellano. Bueno, esa es la situación actual nuestra y, bueno, ¿qué se ha necesitado para conseguir consenso institucional? Luego os explico cada ley cómo se ha aprobado. Consenso social, esa adhesión, ¿no?, que hemos querido ir ganando poco a poco, demostrando, ¿no?, que merecía la pena integrar en la lengua vasca también en nuestra vida diaria, un marco legal y una estructura administrativa adecuada para hacer todo ese desarrollo, todo ese despliegue que había que hacer, una euskaldunización de la educación, ¿no?, como hemos hecho, progresiva, intentando convencer. Imaginaos cómo tuvimos que hacer toda la euskaldunización del profesorado. Apenas el 25% del profesorado sabía euskera cuando comenzamos con esto. Tuvimos que hacer una euskaldunización, ¿no? Tuvimos que enseñar euskera a todo ese profesorado rapidísimamente. O sea, los rescatamos y sacamos de las aulas y los liberamos a todos, a todos los que no sabían, para que aprendieran euskera y automáticamente los integramos otra vez en las escuelas. El profesorado ha hecho un gran trabajo en ese sentido y la estandarización, por último, de la euskera batúa, ¿no?, que viene en el año 68, porque cada uno teníamos nuestro dialecto y ahí se vio claramente que necesitábamos un euskera unificado, estándar, para que todos los vascos y vascas de todos los territorios pudiéramos avanzar con una lengua común. Y paso a la oficialidad. Bueno, ¿cómo se hace todo esto, no? Porque, bueno, esto parece que es magia, pero es mucha gimnasia y muchas leyes y esto es. Voy rápidamente. Bueno, no llegamos al Estatuto del 79 tan automáticamente, es decir, antes del año 79, pues rápidamente os digo que la segunda mitad del siglo XIX, después de las guerras carlistas, bueno, ocurre la evolución de nuestros fueros y ahí surge ya, bueno, pues una preocupación sobre el futuro de la lengua, de nuestra lengua, sobre la cultura vasca, sobre, bueno, la situación extrema, ¿no?, que quedaba después de la evolución de los fueros. Después, bueno, viene el Renacimiento en el 26-36, en el mismo momento, ¿no?, del Renacimiento galego y catalán y europeo. Y después de todo eso, pues vamos al 36, que es el primer estatuto donde conseguimos la cooficialidad, que está en vigor 8 meses, porque luego ya llega la dictadura, y 40 años de dictadura, que tampoco estuvimos quietitos, porque en los últimos años de la dictadura es cuando comenzamos ya con las cooperativas de enseñanza. Los padres y las madres empiezan a organizar cooperativas de enseñanza, donde empezamos a estudiar en euskera, y la estandarización de la lengua en el año 68, la organización de la lengua, de la Academia de la Lengua Vasca, etcétera, etcétera. Y llegamos, Constitución Española 78, y Nicolás pues ha explicado bien nuestro Estatuto de Autonomía, ¿no?, del año 79, y esta es la clave, ¿no? El euskera, lengua propia del pueblo vasco, lengua oficial como el castellano, y el reconocimiento a toda nuestra ciudadanía a conocer las dos lenguas oficiales. Y el mandato al Parlamento vasco y Gobierno vasco de la obligación que tienen de garantizar a toda la ciudadanía esos derechos. Es decir, hay un mandato al Gobierno y al Parlamento para que empiecen a organizar toda
las leyes y toda la legislación que se necesita para garantizar esos derechos reconocidos a la sociedad vasca. Y comenzamos en el año 82 con la Ley Básica de Normalización de Uso del Euskera y la clave, ¿quiénes aprobaron esta lengua? Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, que luego se integra en el Partido Socialista, y UCD, Unión de Centro Democrático. Es decir, esa es la clave, ¿no? Que esta ley de normalización está aprobada por esa diversidad, ¿no?, de partidos políticos. Y esta ley es clave porque, bueno, establece ya las obligaciones a los poderes públicos claramente y establece los derechos que tiene la ciudadanía. Nos da deberes a las instituciones públicas y obligaciones a nosotros y deberes y derechos a la ciudadanía. Derecho a contactar con la Administración o cualquier otro organismo en euskera y castellano, derecho a recibir enseñanza en las dos lenguas, derecho a recibir publicaciones, programas de radio y televisión en lengua vasca, derecho a realizar actividades profesionales en las dos lenguas y derecho a utilizar el euskera en cualquier reunión. Y comenzamos a desarrollar todo eso. Para educación, los derechos de los modelos lingüísticos que os he explicado, la Ley Vasca de Educación, la Ley de Aprendizaje Permanente, el aprendizaje de euskera en edad adulta, la Ley de Creación de AVE, que es nuestro instituto de adultos, en este momento 35.000 ciudadanos y ciudadanas estudiando euskera, adultos estudiando euskera, los medios de comunicación, la Ley de Radio y Televisión Vasca, claves, nuestra radio y televisión, para avanzar en la normalización, los decretos para emitir, ¿no?, las licencias de radio y televisión locales, que tenemos también muchísimas televisiones locales y licencias y radios locales. En el ámbito socioeconómico, el Estatuto y el Decreto sobre Derechos Lingüísticos, que también nos da derechos, ¿no?, como consumidores y usuarios. Administración y servicios públicos, la Ley de Función Pública y la clave para también euskaldunizar a nuestro funcionariado, ¿no?, que es el decreto 8697 de perfiles lingüísticos, a través del cual hemos conseguido que el 70% del funcionariado vasco tenga ya conocimientos de euskera y pueda respetar ese derecho lingüístico de la ciudadanía de poder acudir a cualquier institución pública y elegir cualquiera de las dos lenguas, ¿no? Pero es un decreto también que tiene en cuenta la situación sociolingüística de las zonas. Es decir, es un decreto que tiene un despliegue progresivo y teniendo en cuenta también la situación sociolingüística de cada zona. Esto también nos ha ayudado muchísimo a poder euskaldunizar todo el sector público y pues otros desarrollos reglamentarios, pues las acreditaciones de titulaciones, el servicio Elebide también, que garantiza los derechos lingüísticos y cientos de normas que hemos tenido que ir desarrollando, ¿no? Instrumentos de planificación, bueno, pues tenemos el plan de promoción de uso del euskera, planes de acción de promoción del euskera, agendas estratégicas del euskera y la clave también de la construcción de todos estos planes es la colaboración público-privada con nuestros agentes sociales. A pesar de aprobar todos estos decretos, es difícil, ¿no?, hacer todo ese desarrollo sin contar con todos los agentes sociales que trabajan, ¿no?, en favor del uso del euskera. En nuestro caso hay una estructura muy, muy, muy potente de agentes sociales que están trabajando junto con nosotros, con el Gobierno, y yo creo que el éxito de la revitalización de nuestro proceso también ha sido ese trabajo coordinado, ¿no? Es decir, no son planes que se construyen desde los despachos de las instituciones públicas, sino que es un trabajo arduo y en colaboración con los agentes que están día a día trabajando en nuestras calles y porque necesitan un consenso, ¿no? Necesitamos un consenso para luego poder aplicar todo eso en los distintos aspectos. Bueno, los planes de uso de euskera en las administraciones vascas, fijaos la importancia de todos estos planes de uso en el sistema de salud, por ejemplo, en el sistema en toda la policía vasca, en toda la administración de justicia, en la Universidad del País Vasco o en EITB, ¿no?
En este momento, nuestro servicio de salud, por ejemplo, nos pregunta a todos los ciudadanos y ciudadanas y en nuestro expediente, cuando abren nuestros médicos nuestro expediente propio, saben perfectamente, porque ya tenemos una E marcada, si queremos que, si queremos que nos traten en euskera o en castellano. Es decir, nos preguntan cómo queremos, ¿no?, que sea esa relación con los médicos. En la Policía Vasca lo mismo. En este momento, la gran suerte que tenemos, ¿no?, el gran trabajo realizado por el sistema educativo hace que todas las 2-3 últimas promociones de policía vengan ya acreditado, ¿no?, con el perfil lingüístico acreditado, gracias al sistema educativo. Como el bachiller es el mínimo que necesitan para entrar, ya vienen con el B2, algunos con el C1. Entonces, pues fijaos lo que es que la autoridad, ¿no?, también pueda hablarnos en euskera, en cualquiera de las dos lenguas, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hemos conseguido con todo el desarrollo de leyes que hemos podido realizar. Y como tengo 5 minutos, ¿cuáles son, ¿no?, los retos? Bueno, también Rubén decía, ¿no?, nuestros jóvenes viven en un mundo multilingüe. Hasta el joven que vive en la población más vascohablante, ¿no?, gracias a nuestros teléfonos móviles, gracias al mundo tan digitalizado y tan globalizado que vivimos, viven como todos los demás, están consumiendo productos y contenidos en 3 o 4 lenguas, porque para nuestros jóvenes, ¿no?, multilingües, lo importante es lo atractivo que sea el contenido, no la lengua, y ese es el gran reto, ¿no? En este momento nosotros estamos trabajando con todas las asociaciones, ¿no?, y estamos haciendo una gran apuesta por la inteligencia artificial. Si nuestras lenguas minoritarias no cogen esa ola de inteligencia artificial, de estar en el entorno digital, no tenemos futuro, no hay futuro. Estamos haciendo una gran inversión y los resultados son buenísimos, y para vosotros también van a ser. Una lengua como el euskera, tan distante de las lenguas románicas, que no tiene nada que ver, que pensábamos que no iba a funcionar, bueno, pues tenemos un traductor neuronal que está traduciendo perfectamente del castellano al euskera. El jurídico administrativo casi funciona mejor que los traductores, nuestras personas, perfectamente. Es decir, eso es lo que trae la inteligencia artificial, que si le das corpus y lo entrenas, el algoritmo es perfecto y te hace una traducción perfecta. O sea, que se puede hacer. Estamos avanzando en transcripción. Pronto nos pondremos un pinganillo, uno hablará en castellano y el otro en euskera. La síntesis de voz estamos trabajando, estamos haciendo una gran recopilación de corpus de voz. Vamos a lanzar una campaña grandísima para que toda la ciudadanía grabe todo ese corpus de voz que necesitamos para que nuestras máquinas, nuestros call centers también entiendan el euskera. Va a estar el euskera en todo ese entorno, en toda la inteligencia artificial, porque si no, no tenemos nada que hacer. Y toda esa apuesta por podcast, todos los contenidos que están consumiendo nuestros jóvenes, y esa invitación a nuestros jóvenes que, aunque no consigan tantos likes como en lenguas hegemónicas, merece la pena también construir en euskera. La gente joven es increíble, no ve como problema la lengua, no lo ve. A pesar de que tiene una lengua minoritaria, cree que puede aportar algo en nuestra lengua también, que nos diferencia, que podemos construir, que en esta Europa, ¿no?, que queremos construir en diversidad, sí tienen ese orgullo de que ellos también tienen esa visión desde el euskera y somos positivos, pero tenemos que ayudarles en todo ese despliegue, ¿no?, porque es muy cambiante, la digitalización va rapidísima y bueno, un ejemplo es la Wikipedia, ¿no? La Wikipedia de euskera está en la posición 36 de lenguas de Wikipedia en este momento. Vamos avanzando y es un modelo muy adecuado, ¿no?, para ver que esa colaboración público-privada, ¿no? Nosotros
a la asociación de Wikilaris de Euskadi. Les damos alrededor 200 y pico mil, 300.000 euros para que se centren en eso, para que construyan comunidad, para que vayan volcando a la Wikipedia contenido en euskera que sea útil para nuestros jóvenes, y nuestros jóvenes de lunes a viernes, cuando hay que hacer deberes, el consumo de la Wikipedia va a tope, porque si no tienen Wikipedia en euskera lo van a consumir en inglés y en castellano. Y eso es un rollo, y entonces el euskera no vale para nada. Y la adhesión hacia el euskera es una lengua académica, una lengua de castigo y de exámenes, y lo guay es lo otro. Pero cuando ven que hay un traductor neuronal que les hace los deberes, una Wikipedia que hacen corta y pega y que tienen todos los contenidos al alcance de su mano, el euskera también es guay. Y sí sirve. Entonces, reto que tengan todos esos contenidos y todos esos instrumentos también en euskera, y que el euskera sirva para pasarlo bien. Un gran despliegue en deportes y también en ocio, para que construyan esos registros informales que no somos capaces, ¿no?, de darles en el sistema educativo. Un respeto a esas familias, ¿no?, que han hecho esa apuesta para que sus hijos e hijas, sin saber ellos euskera, puedan estudiar en euskera, y que nos están diciendo en las encuestas y en los sociómetros que hagan deporte en euskera, que hagan el ocio en euskera y que trabajen en el ámbito socioeconómico en euskera, que tengan oportunidades. Entonces, como Gobierno también sentimos como esa obligación, ¿no?, de ahora poder darles a todas esas familias que han hecho ese esfuerzo, porque es muy duro para una familia que no sabe euskera, ¿no?, educarles a sus hijos e hijas en una lengua tan distante, tan diferente, no entienden los deberes de sus hijos e hijas, gracias al traductor neuronal ahora sí, están encantados. Pero también debemos mostrar respeto, ¿no?, y tenemos que hacer que todos esos niños y niñas y jóvenes tengan la oportunidad de desarrollarse también en euskera en todos los ámbitos de la vida, ¿no?, y que sigan transmitiendo también la lengua vasca, y que hagan esa gestión de lenguas en la familia intergeneracional, ¿no?, porque después de que hagan, ¿no?, si hacen esa apuesta tan fuerte porque sea lengua familiar, vamos a estar en otra situación ya, ¿no? Ya nos vamos a colocar en otra situación para tener más fuerza, ¿no? Porque en este mundo globalizado somos tan pocos, somos tan pequeños, que esto es un maratón, nunca se va a acabar. Vamos a tener que estar siempre alerta, siempre intentando conseguir esa adhesión social y siempre acompañando y haciendo piña, ¿no? Pero, bueno, pues tenemos lo mejor que vosotros también vais a conseguir, adhesión social. La adhesión social y ese empuje social hace que los gobiernos, yo tengo 70 millones de euros en la viceconsejería, y entre todas las instituciones vascas, porque tenemos todas las competencias compartidas, un ayuntamiento tiene competencia desde el 2016 por la ley municipal, tiene la competencia exclusiva para fomentar el conocimiento y el uso del euskera. Las diputaciones también tienen competencias. Entre diputaciones, ayuntamientos y Gobierno vasco, en este momento estamos gastando 160 millones de euros para promocionar el uso del euskera. Eso es. ¿Merece la pena? Sí. ¿Qué generamos con todo esto? Muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Tenemos trabajando empresas, imaginaos todas las empresas que trabajan. Imaginaos el ejército de profesores y profesoras que trabajan en nuestras 100 y pico academias, 35.000 alumnos, alumnas mayores, todo el sistema educativo, todas las empresas que necesitamos para todos los planes en el ámbito socioeconómico, en el ámbito deportivo, en el ámbito del ocio. Es decir, nosotros creamos negocio con la política lingüística, creamos, y en la economía tenemos peso, con lo cual también estamos generando. Gastamos, generamos, gastamos, generamos. Y bueno, pues eso es un poco nuestro modelo, pero bueno, vosotros seguro que construís el modelo adecuado para aquí. La oficialidad es la clave. En cuanto tengáis la oficialidad es como mágico. Crea algo mágico también en la sociedad, y luego demostraréis a vuestra sociedad que merece
estudiar en asturiano, que merece transmitir en asturiano, y van a ver que no hay riesgo para las otras lenguas y que, bueno, pues están educando niños y niñas multilingües más preparados para este mundo globalizado y mucho más abiertos y mucho más completos, ¿no? Y bueno, no puede desaparecer vuestra visión. Vosotros no sois, el asturiano no es una lengua, es una forma de ver el mundo, es una forma de entender el mundo y que tenéis que también mantener, ¿no?, en todo este mundo globalizado que tanto nos hace falta. O sea que animaos y ánimo.